Hoy vamos a hablar de guadalupés. Yo creo que ya ustedes saben qué significa guadalupés, pero se lo voy a recordar. Asociación Cívica Extremeña Virgen de Guadalupe. Tenemos ya con nosotros aquí en los estudios de Radio Nacional a su portavoz, a José Julián Barriga. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, de guadalupés se está hablando mucho en la prensa, en la radio, en las televisiones, por ese contencioso, se puede decir de esa manera, con el arzobispado de Toledo. ¿En qué consiste esa polémica, esa desavenencia de lo que está ocurriendo? Bueno, pues esto es una incidencia última, pero que no es nada más que una etapa más en un largo contencioso, mientras Guadalupe no pertenezca a Extremadura en todos los sentidos, y no pertenece a Extremadura en el sentido más amplio, que es el eclesiástico, el religioso, el pastoral. Pues vamos a ver, hay una información que se publica en un periódico de Toledo, sí, que precisamente me acudieron a mí como portavoz de Guadalupex para exponerle las razones de la reivindicación de Extremadura de un territorio eclesiástico de Toledo, que lo conforman 3 arciprestados, 31 municipios extremeños pertenecen al arzobispado de Toledo, y entre ellos nada más y nada menos que la patrona de Extremadura. Les dimos nuestras razones, avaladas con sentido histórico, social, cívico, institucional, de toda índole, y ellos pues buscaron el parecer del portavoz oficial del arzobispado de Toledo. Y este señor, al que lógicamente respetamos, pero no coincidimos en modo alguno, pues permitió decir que Guadalupe no será extremeña. Eso luego lo han matizado, pero no lo han desmentido. Cuando Guadalupe estuvo a punto de ser extremeña, porque estuvo pendiente de firma ya por los 3 obispos de Extremadura, más el arzobispo de Toledo, cediendo el monasterio y la Puebla, y cuando esto ha sido una reivindicación constante, bien es cierto que con cierta debilidad por nuestra parte, por parte de Extremadura, pues este señor se permitió ya hacer una opinión, y es el portavoz del arzobispado. Cuando dice Guadalupe no será extremeña, quería decir Guadalupe nunca será extremeña, y eso no es de recibo. Eso no es de recibo, y eso es un signo de la prepotencia del alto clero toledano en una de las reivindicaciones más legítimas que tiene esta tierra, Extremadura, como que su patrona pertenezca a alguna de las diócesis extremeñas. Señor Barriga, yo le voy a preguntar las razones que tiene Guadalupés para hacer esta reivindicación, para que sea de Extremadura, y luego también le voy a preguntar qué razones cree usted que puede exprimir desde el arzobispado de Toledo para decir que nunca pertenecerá a Extremadura. Vamos por partes. Primero, las razones de Guadalupex. Vamos a ver, las razones de Guadalupex son de sentido común, y el sentido común es el dominante, y es el verdadero y el más importante. ¿Tolerarían, por ejemplo, los catalanes que Montserrat no estuviera en territorio catalán? ¿Tolerarían los aragoneses que la Virgen del Pilar no estuviera en tierra aragonesa? Y así, pues la Virgen de los Desamparados, de Valencia, o Begoña, o 1000 advocaciones. Ninguna de ellas, de estas que he citado, tan importante en la historia de España y en la historia moderna, como ha sido Guadalupe. Bien, pues los extremeños seguimos tolerando que nuestra patrona, con esa importancia histórica que ha tenido, superior a Montserrat, superior al Pilar y a todas las invocaciones religiosas, no esté en territorio extremeño. Mira, se da el contrasentido. En estos días se está celebrando, o se ha celebrado muy recientemente, la Feria Internacional de Turismo en Madrid, Fitur. Sí. ¿Cuál es el cartel, cuál es la publicidad que la Junta de Extremadura está haciendo en todos los periódicos nacionales y en toda la cartelería que está utilizando? Una imagen hermosísima del monasterio de Guadalupe. La Junta de Extremadura no puede intervenir en ese emblema que están difundiendo como reclamo turístico. El monasterio de Guadalupe no puede intervenir la Junta de Extremadura. Estos contrasentidos pues son los que realmente pues avalan el sentimiento más sincero y también más a primera vista del problema para todos los extremeños y a cualquiera que se le cuente. Es decir, cuando la gente se informa en el resto de España o en Extremadura que la Virgen de Guadalupe no es, dice, ahí va. Bueno, pues este contrasentido, pero luego hay razones históricas, razones culturales, razones institucionales, razones sociales, razones políticas, de todo índole para avalar la reivindicación de Guadalupe para Extremadura. Mira, en Extremadura tenemos unos signos,
o tenemos unas razones de identidad regional, digámoslo sinceramente, de una cierta debilidad. Nosotros, pues los signos que tenemos de identidad regional, más allá del sentimentalismo, y es muy respetable, pues pueden ser el hecho de la colonización de América, los conquistadores, pero bueno, este es un argumento que en algunas partes no se recibe bien, modernamente o actualmente, no es políticamente correcto. Razón folclórica, no, hombre, no es suficiente. Razón de agravio comparativo, de que nos olvidan de que somos el territorio todavía con menor grado de desarrollo económico, social, no, hombre, tampoco. ¿Cuál es lo que nos identifica? Pues probablemente no haya ninguna identificación más válida, que además no tiene ninguna contradicción, que lo acepta todo el mundo, lo acepta por razones religiosas, por razones civiles, por razones laicas, de todo tipo, que Guadalupe. Pues no podemos arguir en todo el sentido pleno del significado de que Guadalupe, eso que más nos identifica, no sea extremeño. ¿Y el no de Toledo cómo se puede explicar? El no de Toledo, vamos a ver, en este tema hemos reflexionado mucho y hemos consumido muchas horas, afortunadamente, de charla tranquila con los 3 obispos extremeños y también con el arzobispo emérito de Extremadura, el primero, don Antonio Montero, en Sevilla, que estuvimos 3 horas con él, una delegación de Guadalupe, y le digo con los 3 obispos de Extremadura. Hemos estado también con el presidente de la Asamblea de Extremadura, si quiere luego hablamos de esto, incluso con el presidente de la Junta también, ¿no? Vamos a ver, las razones de Toledo son de 3 clases. Son históricas, son religiosas y son pastorales. Ninguna de ellas, no digo que no tenga validez, todas ellas esconden una afrenta a la dignidad de los extremeños. Si se invoca la razón histórica, es una razón de conquista, es de edad media, es de orden militar, es de vasallaje, es de reconquista, pero con ejército, con mesnadas, con trompeterías, con agravio histórico de cómo se conquistaban en el siglo XIII y XIV las tierras de la reconquista. Es más, Toledo no puede arguir una razón histórica en público que no pueda ser refutada de inmediato, porque los territorios extremeños de Toledo, sobre todo el monasterio de Guadalupe, fue objeto de transacción económica. Es decir, el arzobispo de Toledo compró económicamente al conde de Talavera de la Reina los territorios de Guadalupe, de las Villuercas. ¿Puede ser esto una razón histórica válida para que el arzobispo de Toledo diga, no, es que lo compramos en el siglo XIV? Eso es antirreligioso, eso es anticristiano. Esa razón no es válida. ¿Razón religiosa? Pues qué más da que una virgen pertenezca a un territorio u otro, si la virgen es universal. Sí. En el sentido cristiano, y esto está muy documentado en concilios, en el derecho canónico, es razón local. El cristianismo se expande en razón de que los territorios iban nombrando cada uno su obispo sobre un territorio concreto, y el obispo era el pastor de todo ese territorio, en todos los sentidos, en el religioso, en el cívico, en el moral, el social, de toda índole. Es decir, no puede haber una razón más propia de identidad de una iglesia local que su propia patrona. Es congruente absolutamente. Luego, no es indiferente que Guadalupe, como vocación religiosa, esté en territorio diferente a las diócesis de Extremeña. Y por razón pastoral, lo están esgrimiendo. Yo lo he leído en una carta en la prensa regional. Decir, es que nos vamos a quedar con cura. Están diciendo en los 31 pueblos. O los curas que vengan no van a ser de tanta calidad como son los de la iglesia primada. Eso es una infamia, y eso es indecente decirlo y argumentarlo. ¿Cuál es la razón última? Pues mire usted, una razón de poder. Toledo, eclesialmente, es muy poderoso, tremendamente poderoso, y Extremadura es tremendamente débil. Esa es la única razón. Una razón de poder, pero de poder no religioso, de poder fáctico, de poder político, si ustedes quieren, o eclesial, sí, pero de poder. Hay una publicación digital que acaba de comenzar, puesta en marcha por la Asociación Cívica. Voy a dar la dirección: www.guadalupex.org.